Marlaska es uno de esos políticos que nunca entenderé. Un juez que parecía honrado, que lo dio todo contra ETA y ahora en 2025 se ha convertido en un peón sumiso de Pedro Sánchez, dispuesto a ceder a cualquier capricho con tal de aguantar un día más en su sillón. La última locura, descabezar a la UCO, cargarse a quienes investigan la corrupción de los Begoños, Koldos, Ábalos y compañía. ¿Por qué eliminar la UCO? Porque es la única unidad que tiene las manos metidas en las cloacas del PSOE, y eso, claro, no conviene. Pero el PP y Ana Vázquez, cansados de tanto oscurantismo, rompen el silencio en el Congreso y lo sueltan todo. Marlaska queda retratado, en silencio, humillado, delante de toda España. Y lo mejor, todo grabado, todo real. Dale like, suscríbete y comparte, porque esta verdad no saldrá en Televisión Española ni en la SER. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra la señora Vázquez Blanco. Señor Hernando, ¿está usted? Señor Hernando, tiene usted dos avisos de llamada al orden en este pleno. He de recordarle, señor Hernando, que si le tenemos que llamar a un tercer aviso, tiene usted que abandonar el salón, este pleno. Por tanto, le ruego, señor Hernando, le ruego, como ya le he dicho durante la intervención del señor ministro, que por favor respete el orden que nos tenemos todos dado aquí en el pleno. Se lo ruego. Señora Vázquez, cuando quiera. Arranco. Sí. La montaña de corrupción, pasamos al siguiente tema. La montaña de corrupción de Sánchez abarca desde Ferraz hasta Moncloa, pasando por el mismísimo Ministerio del Interior. Sus evasivas hoy han confirmado su voluntad de purgar al jefe de la UCO. Esto es un ejemplo de la repugnante lógica del sanchismo. La caída del señor Cerdán debe acarrear ceses, y ninguno mejor que el máximo responsable de la unidad que provocó su caída, el coronel jefe de la UCO. Esto es un claro aviso a navegantes. Quien provoque dimisiones en el PSOE o en el Gobierno, por sus investigaciones será cesado. Y usted es el conseguidor de esta trama corrupta. No hay ninguna diferencia moral entre Aldama y usted. Son dos conseguidores que simplemente consiguen cosas distintas para los corruptos. Aldama conseguía contratos, usted consigue ceses. Hoy, una vez más, ha demostrado usted, señor Grande, lo grande que le viene el puesto que ocupa y lo ínfimo de su estatura al lado de sus agentes de la UCO, que siguen cumpliendo con su deber de investigar y servir de manera objetiva e independiente a la justicia, a pesar de los brutales ataques y zancadillas lanzados contra ellos desde el Gobierno del que usted forma parte. Es decir, a pesar de usted y sin que usted haya tenido la decencia de salir públicamente a defenderlos. Y es que era usted, como máximo responsable del Ministerio del Interior, el que tenía la obligación de salir en defensa de los guardias civiles de la UCO, que están siendo atacados por cumplir con su obligación. Porque para eso le nombraron y para eso le pagamos, señor Marlaska. Porque no es ser ministro solo para que le formen la guardia, le rindan honores y pase usted revista. No es ser ministro únicamente para disfrutar del palacete en Castellana, viajar en Falcon y tener una férrea escolta para que cualquier español no pueda decir a la cara lo que piensan de usted. Su primera obligación como ministro del Interior es la de defender siempre a sus subordinados, pero con mucho más motivo si les están atacando vilmente por hacer bien su trabajo. Y todavía con más motivo si se da la casualidad de que esos ataques proceden nada más y nada menos que del partido del Gobierno y desde el propio Gobierno. Pero es que si esto todo fuese poco, resulta que la destacada militante socialista y ese alto cargo del Gobierno, que se ha dedicado a ofrecer nada más y nada menos que ayudas en nombre de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado a todo aquel que le contara cualquier porquería sobre la UCO, fue recibida en el despacho por la propia directora general de la Guardia Civil. Directora que posteriormente llamaría en 2 ocasiones a Leire cuando estaba reunida con el comandante Rubén Villalba, detenido, y que le pedía que ayudara a desacreditar a los compañeros de la UCO. Por cierto, comandante que usted conocía y premió con una embajada en Venezuela. Y usted no ha cesado todavía a esa directora general y sigue sin hacer unas declaraciones públicas en defensa del excelente trabajo de sus subordinados y condenando los groseros ataques contra ellos desde sus aledaños políticos. Señorías,
Buena parte del gobierno llegó al poder en 2018 con la intención de robar, sí, a los 18 días. Lo habían hecho en el pasado y ahora pensaban ampliar sus operaciones a toda España. En este contexto se le nombró a usted ministro del Interior. ¿Por qué cree usted hoy que se le ha nombrado para ese puesto? ¿Cree que por su trayectoria, por su currículum, por su inteligencia? El tiempo ha demostrado que se le nombró porque era usted la persona que mejor encajaba a las necesidades de la trama corrupta. Su ambición y falta de escrúpulos le han llevado a mirar siempre para otro lado frente a los corruptos. Usted es su aliado, un colaborador necesario de los corruptos. Un ministro del Interior de verdad no hubiera permitido que la corrupción anidase en el corazón del Gobierno de España. Con usted, sin embargo, fue posible. Mire, contésteme ahora 9 preguntas. A ver si es capaz de contestarme alguna. Primero, ¿le ha explicado ya la directora general de la Guardia Civil sus reuniones con Leire? Hemos visto a los agentes de la UCO entrar en Ferraz y en el Ministerio de Transportes. ¿Le veremos entrar en la propia Dirección General de la Guardia Civil y en el propio Ministerio del Interior? Mire si tiene que estar peringada la directora de la Guardia Civil, que no salió de la cloaca en todo este tiempo ni para defender a la UCO, ni tan siquiera para defenderse ella. Hoy ya solo esperamos que la directora de la Guardia Civil salga de la cloaca para dimitir. Segundo, ¿ya sabe por qué Koldo llamaba al director de la Policía Nacional con frecuencia? Aparte de para premiar a policías de la trama corrupta con puestos en embajadas, ¿qué más labores hacía Koldo en la Dirección General de la Policía? ¿Por qué, señor Marlaska? Tercero, ¿ya sabe por qué Sánchez premió con una embajada en Estados Unidos al exdirector de la Guardia Civil que filtró las investigaciones y dio los chivatazos de la trama corrupta del PSOE? Cuarto, ¿ya sabe por qué premió usted a los mandos de las fuerzas y cuerpos de seguridad relacionados con la trama corrupta del PSOE y con el Delcy Gate? Es decir, los que usted obligó a permitir la entrada ilegal de una torturadora venezolana en España. ¿Ya sabe por qué los premió? Quinto, ¿ya sabe por qué el Ministerio del Interior contrató el material sanitario a las empresas de la trama del PSOE, comprándoles al empresario Aldama las mascarillas más caras? ¿Ya lo sabe? Sexto, ¿ya sabe por qué su secretario de Estado de Seguridad mantenía encuentros diarios en el Ministerio con Koldo? ¿Y ya sabe hoy por qué ha dimitido? ¿O pactaron también su silencio, como con Ábalos, con un cargo en el Supremo? ¿O se cansó de blanquear la pocilga del PSOE? Séptimo, ¿fue usted quien dio el chivatazo a Transportes y a Ferraz de que iba a la UCO a hacer un registro para deshacerse antes de la documentación? 8. ¿Fue usted quien maniobró para intentar trasladar fuera de España de forma unilateral al máximo responsable de la Policía Judicial de la Guardia Civil, el general Alfonso López Malo, concretamente a una agencia a Portugal? 9. ¿Ya sabe quién es Miguel Antonio? Según Koldo e Isabel Pardo de Vera, el chico de Marlaska, interesado en 90 inmuebles de Adif, y por el que Marlaska se ha interesado. ¿Por qué se ha interesado usted en que el tal Miguel Antonio tuviese acceso a través de Koldo y de la presidenta de Adif a 90 inmuebles? ¿Es usted ahora agente inmobiliario o es usted autor de un delito de tráfico de influencias? Seguro que usted ya es como Ábalos y Cerdán y ya no se reconoce a sí mismo en nada de esto y no contestará, porque hoy ya son pura mafia todos. Ahora también sabemos que mientras la fontanera socialista Leire Díaz se reunía con la directora general de la Guardia Civil para tapar la corrupción del PSOE, Cerdán se ocupaba, desde el Ministerio del Interior, de mercadear el acercamiento de los presos sanguinarios de ETA. Era el responsable de la vergonzosa política penitenciaria de Marlaska. Lo más nauseabundo que hemos visto. La trama corrupta del PSOE no solo robaba a todos los españoles y contrataba prostitutas con dinero público, sino que hasta hacían negocios con los asesinos de ETA. Esos amigos suyos que sí son expertos en bombas Lapa, esos que asesinaron a 359 policías y guardias civiles. Hoy, Cerdán es la personificación de la corrupción política, moral y económica. Y usted, señor Marlaska, colaborador necesario desde el Ministerio del Interior. Es tal su sumisión a las cloacas que hasta ha permitido la infamia de que la UCO quería poner una bomba Lapa a Sánchez, sin salir a defender a la UCO, cuando los únicos expertos en bombas Lapas son sus amigos, los padres políticos de Bildu y los terroristas con los que ustedes hacían negocios con sus condenas. El presidente del Gobierno hasta ha criticado públicamente en esas aburridas y ridículas cartas que los informes de la UCO, y leo textualmente, lo que sí es censurable es que se haya puesto el contenido de ese informe al servicio de un intento deliberado de la derecha para derribar a un gobierno legítimo.
Es decir, criticar la labor de la UCO por dar munición a sus adversarios políticos. Hoy, señor Marlaska, tiene una magnífica oportunidad para desmentir a Sánchez, porque todavía no lo hizo. Si solo dice una cosa, le ruego que sea respaldar a la UCO en toda su labor y no al trilero de Sánchez. Y que el problema de sus informes no es el uso que se haga de ellos, sino la corrupción socialista que reflejan. Otra cuestión que le ruego nos aclare. ¿El Gobierno va a relevar al coronel jefe de la UCO, Rafael Yuste, sí o no? Esto es gravísimo en un contexto de avalancha de corrupción. Relevar ahora al jefe de la UCO sería equivalente a entorpecer la investigación de la corrupción socialista. ¿Piensa prestarse a esta sucia operación, señor Marlaska? Ya sabemos que es capaz de todo, porque ya lo hizo. Cesar al coronel Sánchez Corbí cuando le pidió más medios para investigar los casos de corrupción de los ERES, o cesar al coronel Pérez de los Cobos por no filtrarle una investigación judicial, o incluso cambiar el general de Cataluña simplemente porque se lo pidió Rufián. Pero mire, la Guardia Civil en su conjunto y la UCO en particular son muy molestas para quienes hoy están cercados por la corrupción socialista. Y por eso se ha iniciado durante los últimos meses un proceso calculado para recortar, silenciar y trocear a la Guardia Civil. Porque no es casualidad la cesión de tráfico en Navarra, porque no es casualidad el cierre de la OCON Sur en plena lucha contra el narcotráfico en el campo de Gibraltar, porque no es casualidad las cesiones de competencias en puertos y aeropuertos de Cataluña, porque no es casualidad el cierre de Oris Interior que daba apoyo a la operativa comunicativa de la Guardia Civil, y porque no es casualidad el cierre progresivo de las unidades del Seprona, que tanto molesta a algunos intereses políticos por acaparar competencias que les son exclusivas. Y ahora, con 23 imputados, casi 24 con Bolaños, ejecutan el mayor ataque a la neutralidad de la justicia y de la Guardia Civil. Ahora pretende usted la indecente propuesta de que la UCO dependa directamente de la Fiscalía, es decir, que la UCO dependa del procesado fiscal general de Sánchez. Le llaman una supuesta reforma técnica, que esconde un objetivo muy claro, señorías: quitar a la UCO de en medio cuando sus investigaciones molestan al gobierno de Sánchez. ¿Qué está ocurriendo en la UCO? ¿A quién molesta su trabajo? ¿Quién está tomando decisiones que afectan a sus mandos, a sus recursos y a su autonomía operativa? ¿De verdad alguien cree que esto es modernizar la Guardia Civil? No, esto es desactivarla. Esto es manipular y corromper una institución como la Guardia Civil desde arriba, lo que desde abajo funciona bien. La UCO no necesita una reforma impuesta, necesita libertad para investigar y hacer su trabajo. La UCO necesita más medios y los necesita ya, y no que se los tengan que suplicar y enviar a partir del 1 de septiembre. No vaya a ser que se apuren con los informes, ¿verdad, señor Marlaska? Y la UCO necesita que saque sus sucias manos de la Guardia Civil. Y los guardias civiles, los de verdad, y los guardias civiles, los de verdad, los que patrullan, los que investigan, los que exponen su vida día a día, sin ser profesión de riesgo, según usted, están hartos de ver cómo se desmonta y se pervierte poco a poco una institución que tanto ha costado construir. Porque la UCO solo ha hecho su trabajo, la Guardia Civil solo ha cumplido su deber. Usted hoy vive rodeado de imputados. Su Consejo de Ministros ya empieza a parecerse a un Consejo de Imputados. Es verdad que como juez usted vivía en contacto directo con imputados. La diferencia es que antes los juzgaba y ahora los protege y ampara. Antes los veía desde su estrado y ahora comparte mesa y confidencias con ellos. Señor Marlaska, finalizo. Piense si le merece la pena esperar al informe Marlaska de la UCO o decide marcharse hoy mismo. Respecto a las preguntas que me ha hecho, señora Vázquez, a todo no. Evidentemente, incluso la directora de la Guardia Civil y desde la Guardia Civil se negó cualquier conversación o cualquier visita de la persona de Leire a la directora de la Guardia Civil en los términos que usted ha subrayado. Hay una negativa a ese sentido sobre esa misma. Y respecto a lo que ha dicho de mí y a esa conversación, ya le digo que eso es falso. Es falso porque ni conozco a esa persona ni en los términos que usted ha indicado he hecho algo. Pero mire, no sé si para tranquilizarla a usted le diré, este ministro nunca haría algo que usted por ética no haría, pero no sé si eso a mí me tranquiliza, el ejemplo que he dado. Pero se lo dejo ahí indicado. En esos parámetros me dicen ustedes de presionar o de intentar
presionar a la UCO cambiando, haciendo una remodelación de los mandos. Miren, nunca nada más lejos de la realidad, pero le diré, a ustedes les encanta poner siempre nombres y solo llevan 4 nombres de generales, coroneles, tenientes coroneles de la Guardia Civil. Es que, claro, yo creo que eso les molesta a ustedes preferentemente, que es que con este gobierno, en estos 7 años y con este ministerio, no nos valen nombres, nos vale lo que son mérito, capacidad y trabajo. Por eso yo repito tanto, ustedes en cambio no repiten tanto lo de neutralidad e imparcialidad. Yo lo repito porque quizás por mi carrera profesional lo tengo marcado y se lo he dicho a ustedes en distintas ocasiones. Yo solo pido neutralidad e imparcialidad a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Bueno, señorías, creo que hemos estado perdiendo el tiempo. Yo lo siento por ustedes. Y lo siento por ustedes porque la palabra de los ministros de este gobierno valen absolutamente nada. Que se enteren sus señorías que después de negarlo 1000 veces en la sesión de control, el gobierno de Pedro Sánchez acaba de firmar el aumento hasta el 5% del PIB hasta el 2035. Sí, señorías, señores de Sumar, de Podemos, aplaudan al gobierno que del desarme, mírelos. Así que, ¿de qué vale de lo que hablemos aquí? Señor Marlaska. Señorías, silencio, por favor. Continúe. Señor Marlaska, ¿está usted para hablar de dónde estaban en las emergencias y en las comidas, Mazón? ¿Dónde estaba usted cuando casi asesinan y matan sus socios independentistas en Vía Layetana a 6 policías? ¿Dónde estaba usted? Aquí, de mojitos en un bar de Madrid, a la misma hora que masacraban a la policía en Vía Layetana, usted se estaba tomando mojitos sin enviarle refuerzos a la policía, a pesar de que había guardias civiles en el puerto de Barcelona esperando sus órdenes para que les fuesen a ayudar. ¿Y hoy tiene usted cuajo de venir a hablar de dónde estaba cada uno en las comidas? Venga ya, hombre, déjeselo para otros, no venga usted a hablar de eso. Y mire, habla usted de la UCO. Le recuerdo que la semana pasada el Congreso de los Diputados aprobó una moción contra usted, contra el gobierno, contra el uso que está haciendo el gobierno de la UCO, como los están masacrando y machacando cada día. Se lo recuerdo porque igual cree que esto es una cosa solo del PP. No, señor Marlaska, la aprobó el Congreso de los Diputados, incluso con el apoyo de algunos de sus socios. Mire cómo tiene que estar usted metiendo sus sucias manos en la Guardia Civil para que sean sus propios socios los que tengan que votar la moción del Partido Popular, señor Marlaska. Y mire, Hoy le he vuelto a escuchar y veo que una vez más entre su deber y su conveniencia, usted siempre elige su conveniencia. Entre la ley y la mafia, usted sigue eligiendo la mafia. Entre sus subordinados y su jefe, sigue eligiendo a su jefe. No desautorizó todavía a Pedro Sánchez, a pesar de que en la carta, esa carta ridícula que envió, señaló a la UCO con sus informes diciendo que estaban utilizados por la derecha. Y hoy usted aquí todavía no ha respondido a Pedro Sánchez como tenía que responder y apoyar a la UCO. Ha guardado silencio frente a los ministros que se inventaron el bulo de la bomba Lapa que iba a poner la UCO al presidente Sánchez. No los ha ni mencionado. Usted es servil con los corruptos, señor Marlaska. Mire, hoy he visto aquí también cómo los grupos parlamentarios, señor Marlaska, con los que usted guarda un silencio tremendo, hasta baja el tono de la voz, casi nos duerme a todos ahí cuando le estaba respondiendo a Bildu y a Esquerra, por favor, no se molesten, yo tengo que responder algo. De verdad, es que estaba dando una imagen patética, señor Marlaska. Le han llamado mafia a la policía y usted no dice nada. Le han llamado torturadores a la Policía Nacional y usted no dice nada. Usted lo único que aspira es echar a la policía de Vía Layetana. Pues le digo que no. Ayer el Partido Popular votó en contra y lo seguiremos haciendo siempre. La Policía Nacional se queda en Vía Layetana y en caso de irse el que se va a ir es usted, señor Marlaska. Y mire, no dice nada de los ataques a la neutralidad de la justicia, ni como juez. ¿Le parece bien que usted, que debió de preparar una oposición, ahora los jueces se puedan designar a dedo? ¿Le parece bien que la UCO pase a depender del procesado fiscal general del Estado, señor Marlaska? Y mire, lo de sus amigos y las tropelías de Leire y de ese amigo al que usted le buscaba 90 inmuebles a través de Adif, no lo digo yo.
Lo dice la UCO de las conversaciones de las cloacas que son sus amigos, de que usted le pidió a la presidenta de Adif que intermediaria a través de esta persona. Lo dice el informe de la UCO, no lo dice el Partido Popular. Mire, señor Marlaska, usted ahora cuando habla de más ayudas, mire, usted ha desactivado a la UDEF. Por eso hoy la UDEF no investiga casos de corrupción. Lo hizo en el año 2022, cambiando al comisario que había y poniendo un afín del PSOE. Usted aniquiló a la UDEF y ahora intenta aniquilar a la UCO, porque sabe cómo hacerlo. Usted hoy aquí no es capaz de mantener de que no va a quitar a ninguno de los cargos de la UCO. No es capaz de negarlo. En ningún momento ha dicho que no los iba a quitar. ¿Dónde está la dignidad del ministro cuando cesa a mandos para hacer su trabajo? ¿Dónde está la dignidad del ministro cuando cesa unidades por luchar contra el narcotráfico? Usted, ¿dónde está cuando tenía que estar luchando contra la corrupción de ese gobierno? Y ustedes iguales, señores de Sumar, señores de Esquerra, de Podemos, de Junts, son todos cómplices. El PNV, que hasta ya se ausentó, son ustedes cómplices de esta corrupción. Y mire, es tan corrupto, finalizo ya, señor presidente, es tan corrupto el que roba, el señor Cerdán, el señor Ábalos, el señor Koldo, como usted, tapando la corrupción. Es el mismo nivel de corrupción. Y sobre el apagón nos quedamos con una frase. Finalizo ya. Apagón de día para los españoles, luces de neón de noche para los políticos socialistas y su porno corrupción.